Ya, aquí estaríamos compartir pantalla. Igual lo de mi compañera, profe, porque ahora también se le tiene que haber ido al internet, igual tiene mal internet y así que entra como a ratos, por decirlo así. Ya. ¿Qué Porque recién compañera? estaba y ya no. Ahí estaba viendo la pantalla suya. Ya. Mi derecha Maylin. Ya. Ahí está la Maylin. Ahí apareció ella. Sí, ahí sí, que ella a veces se le va el internet. Mm. Ya, vamos a ver rápidamente entonces el tema este de... El tema este... Ya, ahí ven moldeo por soplado, ¿cierto? Sí, Ya, vamos a partir entonces. Esto también lo vimos, ¿cierto? bueno, aquí quedamos, me parece. Ahí de ahí después no soy yo nada más. Claro, explicó unas cositas. Yo me acuerdo que era como un video que tenía ahí. Y ya de ahí no me acuerdo si pasó Claro, la no, página. yo este video traté de abrirlo, pero no se abrió. No lo acepta. Ya, moldeo por soplado, es de plástico, que es parecido al vidrio. Entonces, por eso se basó, el moldeo soplado de plástico se basó en la técnica del soplado del vidrio, ¿no? Por ahí tengo una película, pero media larga para verla, ¿no? Sobre el vidrio. Pero a la larga yo creo que si no logran buscar un plástico que sea biodegradable y que no contamine, se va a llegar de nuevo todo a hacer todo de vidrio, ¿no? Como el vidrio es reciclable, entonces puede sustituir al plástico. Bueno, en la gran mayoría de las cosas, no en todo, pero en gran parte. Ya, después de ahí, los métodos, inyección soplado y extrusión soplado, ¿te acuerdas de esto, Fernanda? Ah, sí, sí. Sí, esta página sí. La inyección soplado primero que se llama co-inyección o co-extrusión. Y el otro solito la extrusión soplado, solito, ¿no? ¿Mm? Ya veamos entonces, el primer caso era inyección soplado. Entonces primero se saca una preforma en un molde, una preforma, ahí está, el molde se ubica, ahí se inyecta y ahí sale el producto. ¿Mm? Que sale de ahí. Después esto se pasa a este otro molde, que otro molde, el cual entonces se coloca caliente, se inyecta el aire a presión y se obtiene el artículo. ¿Está claro eso, Fernanda? Sí. ¿Aire caliente, dijo, profe? ¿Ah? Sí, claro, ¿Aire aquí caliente? no. Si se usa aire no marca. O sea, cuando está Ah, esto ya. caliente, está caliente, digamos, la preforma, se inyecta el aire y ahí se infla y toma la forma Ah, del ya. rastreado. Tiene que estar caliente para que se pueda conformar. Después, obviamente, se hace circular ahí una corriente de agua fría para que se enfríe la pieza de plástico y ahí se desmoldea. ¿Fija? Pero son dos procesos. Para este caso se necesitan dos moldes, uno para obtener la preforma y el otro para soplar el recipiente. La ventaja que tiene este sistema de acá es que el espesor siempre es constante. Se fija, el espesor es constante. De hecho, cuando es de la otra manera, el espesor no es constante. ¿Se fija? De la extrusión soplado. Esta es inyección soplado. O sea, se inyecta primero una preforma y después se sopla. Esto es raro de acá, porque acá en el sistema de extrusión soplado ahí sale nomás un parizón, un macarrón que le llaman, y se le inyecta aire y se obtiene el artículo.
Ahí está sigue la explicación. Ahí está entonces el molde para obtener la preforma. El cuello queda formado al tiro, se fija en la preforma. Y después esto caliente se pasa a otro molde donde ahí se le inyecta el aire y ahí se infla el material. Y de ahí se saca, del molde se saca el producto. ¿Se fija? Eso es lo que se usa más en este momento. Se usa más esto de acá. Sobre todo para recipientes pequeños. Después tenemos el otro caso que sería la extrusión soplado. Entonces en este caso el macarón o preforma ahí baja, se cierra el molde, se le echa aire y se infla el recipiente. Se infla, digamos, el plástico, tomando la forma del vaciado. En este caso no se usa una preforma, sino que directamente se saca el envase directamente del molde. Este sería entonces extrusión soplado, que sería uno de los métodos, y el otro el anterior que vimos. Aquí está la parte de los cabezales, y aquí está un poquito mejor explicado, en el cual entonces aquí está el tornillo extruidor, ahí el plástico está saliendo continuamente por acá, ahí va digamos, el parizón del macarrón, se cierra el molde, se pinza en esta parte y después se le echa aire por el medio y se obtiene, digamos, el recipiente. ¿Fija? Eso sería el cabezal de la extrusora. Entonces, ¿cuál es el inconveniente que tiene el espesor de las paredes en este caso? Que no es parejo. ¿Te fijas? Varía el espesor acá, de acá con respecto a acá. Sin embargo, en el otro proceso, en la coinyección o inyección soplado, ahí el espesor es parejo, producto del sistema. Aquí no es parejo. Entonces aquí tienen que controlar los espesores, para que más o menos permanezca más o menos estable, que no haya tanta diferencia entre esta parte de acá y la parte de abajo. Eso es la situación que se presenta en este caso. ¿Me estás escuchando, Fernando? Sí, profe. Ya. Sí, pues a cada rato voy a preguntar mejor para no Sí, no se estar hablando preocupe. como loco ahí. Ya, sigamos entonces. Ya, entonces ahora el espesor aquí de las piezas se hace que este edificio es variable. O sea, se varía, digamos, la salida de esto de acá. Menos o más, y con eso logran, digamos, controlar el espesor, el grosor de la pared del tubo. Entonces, este sistema es un sistema seguramente esto de bajar, de subir por hilo. Entonces ahí, o sea, el orificio se varía su salida. ¿Se fija? Aquí viene la extrusora, entre el plástico aquí, envío aquí todo esto de plástico. Entonces aquí se le hace la salida una variable, esto de acá. Y con eso entonces logran controlar el espesor del recipiente para que no sea tan desuniforme. Las ventajas de la extrusión soplado y desventajas. Esto, digamos, aquí la ventaja que tiene que los costos de la boquilla son inferiores a los del moldeo por inyección. Los costos de la boquilla. Se pueden emplear la mayoría de los termoplásticos y muchos termostables, en este caso, en la extrusión soplada. Aquí hay algunos problemas para solucionar. Estudian el macarrón, dice comprobar si la vía está dañada, comprobar si está contaminado el plástico fundido, aumentar contrapresión en la extrusora,
limpiar y reparar boquilla. Esos son los posibles remedios que habría que hacer para este caso. Superficie defectuosa, temperatura de succión muy baja, temperatura boquilla muy baja, acabado deficiente de la herramienta o herramienta sucia, presión de aire soplado muy baja, temperatura del molde demasiado baja, velocidad de soplado demasiado baja. ¿Se fija? Cuando ocurre eso. Y ahí están, digamos, los remedios del caso. Para el caso del moldeo por soplado. Vemos que esta parte aquí. Variante de moldeo por soplado. Variante, dice. Existen 4 variantes de moldeo por soplado. El macarrón frío, la lámina, estirado biaxial, en varias capas. Entonces hay recipientes que se hacen en varias capas, ¿no? 3 capas, 4, 5, 6 capas. ¿Por qué? Porque sobre todo los recipientes que se usan para alimentos van con varias capas. Porque recuerden que los rayos ultravioletas del sol perjudican al alimento que está dentro del envase. Por lo tanto, entonces, por eso se construyen de varias capas. De varias capas. En caso de alimento. Ya veamos que el macarrón frío, aquí sale algo, dice, en el proceso del macarrón frío se destruye el macarrón según los medios habituales, por extrusión o inyección. Se enfría y se guarda, ¿se fija? Más adelante se calienta y se sopla para darle forma. Ya tú lo puedes guardar, en el caso del macarrón frío. La ventaja principal es que se puede enviar el macarrón a otro desplazamiento o almacenar en caso de paralización o escasez de materiales. Ya se guarda ahí. Se obstrucciona la probeta, perdón, la preforma y se guarda. Y después, cuando se necesita, se vuelve a calentar esa probeta y después se sopla para obtener el recipiente. Las botellas de varias capas se deben producir por moldeo, por coinyección, soplado o método de coextrucción. El producto de 3 capas contiene generalmente una capa barrera emparedada entre 2 principales. Entonces tiene generalmente una capa barrera, o sea que no permite que entren los rayos ultravioletas. Y entre 2 principales, dice. De 2 colores diferentes y conformaron un producto. O sea, cuando son de bicolor. Aquí está. Entonces, por un lado, una extrusora entra un color y por el otro lado entra un plástico con otro color. Se unen estas dos mitades, o sea, se pinza, se unen estas dos mitades, se insufla y se obtiene el recipiente así. Una mitad con un color y la otra mitad con otro color. Eso sería el caso de soplado en 2 colores. El color de soldadura por pinzado constituye la principal desventaja, donde se unen ambas mitades. Se necesitan 2 extrusoras y hay que reprocesar la gran cantidad de restos que se produce. O sea, hay mucho desecho en este caso. Es donde desventaja de este sistema, de los 2 colores. El moldeo por construcción produce realmente una botella estratificada, o sea, se emplean varias extrusoras para tener copias múltiples con el mismo material. Luego se sopla el recipiente de varias capas a partir del macarrón obtenido, para tener una vida prolongada en almacenamiento. Eso es lo que decía yo, algunos envases para alimentos pueden llegar a tener hasta 7 capas. Por ejemplo, un recipiente para comida corriente consiste en el plástico, un adhesivo,
este otro plástico, EVO, un adhesivo y el polipropileno. Entonces, primero una capa, después la unión adhesiva, capa barrera de EVO, después viene unión adhesiva y la capa de PP. Aquí son 5 extrusoras, ¿fija? 5 extrusoras. De primero se le da una capa, después se le da la otra, después la otra y la otra. Se utilizan 5 extrusoras para producir un macarón de varias capas, para piezas moldeadas por soplado, como burbuja para la película. ¿Se fija? El asunto de las capas. El precedente para el diseño de moldes de soplado. Bueno, aquí está el dibujo completo. El dibujo completo aquí. Pues está la extrusora, está la dosificadora, el cilindro, el adaptador, y por aquí baja el plástico hacia abajo, producto entonces que esto se llama macarrón o parizón. ¿Listo? Entonces, esto se corta acá, esta parte, obviamente cierra el molde, se corta y debe pasar a otro lugar para que aparezca aquí, digamos, la máquina por donde se va a soplar, o sea, el dispositivo por donde se va a soplar. ¿Vale? La siguiente, ahí está. Entonces aquí, bueno, aquí te dice programación del parizón. ¿A qué se refiere eso? Programación se refiere al espesor. Aumentarlo, disminuirlo, para que el espesor permanezca más o menos constante en toda su altura. ¿Te fijas? A eso se refiere cuando habla de programación del parizón o macarrón. Después de ahí pasa a la otra etapa, donde aquí se ve un poquito el cabezal de la extrusora. Ahí está el parizón, ahí va cayendo, cuando llega más o menos acá, se cierra el molde, se pinza por la parte de aquí abajo, o sea, como que se corta ahí, se pinza, y después tiene que pasar a otro lugar donde entre la boquilla, por donde sale el aire a presión. ¿Se fijan? Para que se llene la cavidad. Aquí, veamos la siguiente parte, ahí está la boquilla. Ahí está el parizón ahí dentro del molde ya, ahí está pinzado en esta parte. Está listo para que la boquilla entre acá, le da la medida aquí a esta parte, corta ese exceso que es para arriba, lo corta, de acuerdo a la forma que tiene, y ahí se le echa el aire, a presión. Ahí está cerrado el molde ya. Y aquí entonces entra la boquilla. ¿Se fijan? Ahí está. Ajusta, corta ahí esa parte que sería el exceso. Ahí está entrando el aire y está inflando todo el plástico blando que está aquí. Aquí están los canales de refrigeración. ¿Se fijan? Por aquí entra el agua. Entra por la parte de más abajo, da la vuelta y sale por la parte de más arriba. ¿Con qué objeto se hace que el aire entre por la parte de abajo? O sea, el agua es para que arrastre todo el aire que hay de acá adentro y lo tira hacia afuera. Ahora, ¿por qué? Porque el aire no es un buen transmisor del calor. Entonces, por eso hay que botar todo el aire. Entonces, entra aquí el agüita. Esto está perforado, ¿ah? Está perforado aquí, está perforado acá. Entonces, aquí entra el agüita, aquí se le puso un tapón, ¿se fijan? Aquí se le puso un tapón. Entonces el agua ya no sale por acá. Entonces el agua sube y acá entonces se traslada el agüita de aquí para este otro lado de aquí. Entonces le hace que se comunica aquí. Esta perforación se comunica con esta de acá. Y ahí tiene un tapón para que el agua no salga para arriba. De acá lo mismo, viene el agua, da la vuelta aquí, también se comunican las dos perforaciones, se coloca el tapón y el agua sube aquí. Lo mismo acá.
y comunica esta perforación con esta de acá. El agua pasa por acá, el tapón, baja, lo mismo acá, se comunica con este de acá y de ahí tiene el tapón aquí y el tapón acá para que no salga lo. Y ahí sale entonces por esta salida acá. Donde aquí obviamente va a haber un niple con la manguerita que se va a alguna parte del agua para que vuelva de nuevo a recircular por dentro del molde. Ese serían los canales de refrigeración. Aquí está dibujado solamente a la mitad, ¿no? A la mitad del molde, ¿eh? Solamente a la mitad. Por el otro lado también tiene que producirse lo mismo, por el lado contrario. Tiene que ser eso mismo que tenemos acá, por el lado contrario también tiene que estar la distribución para que ¿cuánto se llama? La refrigeración sea pareja en ambos lados. Aquí ya hay una vista del molde. Ahí está. Hay un cuerpo ahí, se fijan ahí, hay un cuerpo, esta parte de aquí hasta acá. Esta es la cavidad, la forma del molde, o sea, de la cavidad. Así va a salir el recipiente. Aquí tiene un postizo en la parte de abajo para generar la parte del fondo del recipiente. Y en la parte de arriba tiene entonces también tiene el anillo corte, que sería este de acá. Y la medida que tiene que tener aquí en la boca el recipiente, la medida. Y eso es de acuerdo a la hoquilla que va a haber que meter acá, para que defina la parte interna. Porque acá está la parte externa, entonces la parte interna para que se defina. Aquí están las columnas y los pernos. Y salida de aire, salida de gas, en este caso de aire. Ahí está, seguramente por ahí sale el gas y ahí sale hacia afuera. Los gases o el aire que después va a estar dentro de la cavidad. Ya, eso sería, entonces este postizo de acá es de acero de temple total, lo mismo que este anillo de acá, es de temple total, porque aquí se va a cortar el material, el sobrante se va a cortar y acá se va a cortar lo que va hacia abajo. Por lo tanto, aquí tiene que haber un filo que corta el plástico, el palizón, lo separa, y entonces tiene que ser endurecido. Serían todas estas partes, sería esta, una base, el cuerpo, esta sería la garganta, el anillo y la parte del postizo, la parte del fondo y el cierre de esta parte de acá. Ahí hay una isometría de lo mismo, hay una isometría. Ahí está la parte de arriba, el cuerpo, parte del cuerpo y este no es la base. Y ahí está el elemento que se define la parte interna y el arriba también lleva un anillo que define entonces esta parte de acá. ¿Fijan? Esto va con pasadores, esto de aquí. Mira, lleva 3 pernos y lleva 2 pasadores de fijación para que quede totalmente alineado esta parte de arriba con la parte de abajo. Alineado. Aquí también el lado contrario están los pasadores ahí y están los 3 pernos ahí. Esas son la comunicación que hay para la refrigeración. Para la refrigeración. Ya está. Ahí hay otro molde con este labio de pellizcamiento que está acá, pero aquí hay otra manera por donde entra el aire aquí, entrada de la punta por donde entra el aire aquí. Este tiene que ser un caso especial de recipiente. Ya. Y aquí está entonces el asunto de la tabla de contracción. Entonces, todo un material que ustedes calientan, como todos los materiales, casi todas las sustancias
¿Qué es lo que pasa cuando ustedes la calientan a cierta temperatura? El material se expande. Y después cuando se enfría, se contrae. Por lo tanto, la medida que tiene el molde tiene que ser más grande que la medida final de la pieza. Entonces, por eso, a la medida nominal que tiene el producto hay que agregarle la contracción. Entonces, por ejemplo, para la ABS, la contracción es de 0,3 a 0,5%. Se toma el promedio. Por los valores que se usan, generalmente en las plantas donde soplan estos recipientes. Todo está en porcentaje. El que tiene más contracción es este de aquí, el polietileno de alta densidad tiene entre 1,5 y 2,5. El de baja densidad tiene entre 1,5 y 3. El PVC, 3,5. Este tipo. Después para acá arriba. El nylon 6,6 tiene 1,5. La poliamida del nylon 6,6 con 30% fibra de vidrio tiene una contracción de 0,4%. Eso es tanto por uno. 0,4%. Todo esto está dado en porcentaje, ¿eh? El polipropileno es 1:2. Ya, entonces esto es re importante, ¿no? Porque cuando nosotros hacemos un dibujo de un recipiente X cualquiera, nosotros le vamos a dar la medida cuando está en frío. Por lo tanto, significa que la cavidad tenemos que hacerla más grande, un poquito más grande, que con la contracción que se produce en el material cuando se enfría, llega a la medida que nosotros tenemos estipulada en el plano. Además, si el recipiente tiene tolerancia, hay que tomar en cuenta la tolerancia también. Me parece importante determinar estos valores y darle las medidas que correspondan a la cavidad. Nosotros, por ejemplo, en el SolidWorks tenemos la facilidad que nosotros le aplicamos escala al recipiente. Supongamos, decimos 20 milímetros, la medida nominal. Entonces nosotros le aplicamos la contracción, significa que nosotros tenemos que hacer la cavidad más grande, dependiendo del material. Entonces, por ejemplo, tengamos el caso de este de aquí, el polipropileno, es 1:2. Entonces uno aplica más o menos 1,5, 1,6. A 1,6 dividido por 100. Esa sería la contracción. Entonces, eso lo multiplicamos, ese valor, por ejemplo, 1,6 dividido por 100 sería, hay que poner la coma, 2 lugares hacia la izquierda, sería 0,016. Eso multiplicado por la medida nominal, que en este caso, supone que sea 20, nos daría entonces ¿cuánto es lo que tenemos que aumentar? Entonces la cavidad la hacemos más grande. Por lo tanto, nosotros escalamos la pieza que tenía ya una medida nominal. Nosotros para fabricar la cavidad tenemos que hacerla más grande. Entonces multiplicamos la medida nominal, suponiendo que sea 20, la multiplicamos por 1,016. Y ahí nos da entonces la medida final. Por lo tanto, la cavidad va a quedar más grande. Cuando se produzca la contracción, va a quedar entonces con la medida teóricamente de ahí. ¿Se fijan? Ahora esto es re importante. Re importante esto de acá. Ya está. Eso sería más o menos el soplado. ¿Alguna pregunta? No, profe.
Ya, ¿escucharon todo ahora? ¿No se cortó la Ahora sí, comunicación? ¿Ah? no, no, todo bien ahora. Ya. Mm. O sea, que extraña la cuestión lo que pasó. Ya, entonces yo quiero mostrarles algo a ustedes. Ya. Quería yo mostrarles algo a ustedes, pero voy a ver cómo lo hago aquí. Ahí voy a dejar de compartir la pantalla. A ver. Ahí. Ya, a ver, por favor, ¿ven ustedes este recipiente de aquí? Ese de ahí. ¿Lo ven? Sí, sí, Este yo me tengo que hacer lo mismo. Lo hice para una empresa, recipiente, ¿se fijan? Entonces, se fijan ahí en el, a ver si se ve bien en el fondo ahí. Miren el fondo. Se fijan que el fondo está más bajo. ¿No ven bien eso? sí, Está bajo. Entonces, tiene que quedar más bajo porque aquí queda esa protuberancia ahí, producto del corte que se hizo al parizón. Entonces, si nosotros esto lo dejamos a la misma altura de arriba, ¿qué nos va a quedar? Que cuando usemos el recipiente este no se va a equilibrar bien, no va a quedar bien, bien apoyado. ¿Se fijan? Cuando ustedes lo coloquen así, en una superficie, no va a quedar bien apoyado, porque si aparece ese sobresaliente ahí, va a quedar no equilibrado, que se va a caer hacia el lado. ¿Se fijan? Entonces eso lo deja el postizo que hay en la parte de abajo del molde de soplado. Ya, lo otro que yo quiero destacar aquí, que por ejemplo, este recipiente tiene aquí una, sí, ahí tiene una tapa, ¿se fijan ahí? Se produce el cierre. Y esto generalmente cuando las personas que soplan hacen este recipiente de abajo, que está moradito. Y esto lo compran porque hay empresas que se dedican a hacer las tapas de los modelos que ustedes quieran. ¿Mm? Ellos se dedican a hacer las tapas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que hay que tener cuidado porque esto ya viene hecho ya una medida. Por lo tanto, cuando nosotros generamos la cavidad para producir el cuerpo de la pieza, tenemos que tener claro cuál es la contracción del material, porque nosotros tenemos que llegar a la medida que tiene la tapa, ¿se fijan? Entonces nosotros esa medida, bueno, si nos entregan un plano mejor todavía o nosotros la tomamos con pie de metro, y la cavidad tendríamos que hacerla más grande. De tal manera que cuando el material se contrae o se baja la temperatura, se endurece, queda con la medida igual a la tapa. Entonces, ¿qué pasó con este recipiente? Y yo me equivoqué, po. ¿Qué es lo que pasó? Que yo no tomé en cuenta la contracción. Entonces, ¿qué pasó? Con la contracción, como yo le di la misma medida que tenía esta de acá, ¿qué es lo que pasa? Que cuando hice la cavidad la hice con esa medida, no la hice más grande, la hice con esa medida. Y cuando se endureció, el cuerpo este quedó más chico. Entonces entraba la tapa, entraba totalmente libre en esta parte de acá. Entonces ahí hubo que modificar la cavidad de nuevo, hacerla más grande, una serie de problemas que hubieron por ese inconveniente. Por eso yo le destaco de que hay que tomar en cuenta la contracción. ¿Se fijan? Ahí se puede notar que no calza justo, ¿no? Ahí se nota, ¿no? Fíjense ahí, hay un sí. espacio ahí. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasó? Que la pieza, el producto ese que se sopló, quedó más chico que la medida de la tapa. Y eso es obviamente un defecto. Entonces hay que tratar de modificar el molde. Entonces por eso es importante
tener en cuenta la contracción. ¿Mm? ¿Alguna pregunta? Oye, ¿alguna pregunta sobre esto? ¿Alguna pregunta? No, profe. Ya, entonces esto, bueno, yo les dije a ustedes que lo que se construye se aplica más en Chile el soplado que la inyección. A pesar que son grandes los volúmenes de producción, pero se hace más soplado que, más soplado que inyección. Yo tengo aquí una película que la voy a ver si la puedo activar para que ustedes la puedan ver. Una película acá. Ahí voy a... Una película. Voy a ver si puedo activar una película. A ver, sobre un video. Voy a activar esta película. Esta. Ahora me van a decir usted compartir pantalla. A ver si la pueden ver. ¿Es la película o no? Oye, No, no está compartiendo, profe. ¿ah? Los mercados para envases de plástico ¿Se ve la están en película o no? continua expansión. No, Desde botellas de bebida y ¿Aló? alimentación no, hasta no fármacos está compartiendo la pantalla. responsables diarios. ¿A los que está compartiendo? Toda clase de envases que nos rodean en nuestra No, vida la pantalla no. están hechos de Así. Voy a ver si puedo compartir pantalla. Aquí está. ¿Aló? Ahí se ve la Un pantalla, profe. segundito. ¿Se ve la pantalla? Sí, Por favor. Los mercados para envases de plástico ¿Están viendo? están en continua expansión. no se quedó ¿Aló? pegado. Desde botellas de bebida y alimentación ¿Aló? hasta fármacos Yo lo veo pegado, profe. responsables diarios. ¿Ah? Toda clase de Yo lo envases veo que nos pegado. rodean en nuestra vida diaria están hechos de plástico. ¿Cómo? Lo veo ¿No se ve pegado, la o sea, película? Son muy funcionales, no. económicos Espérense, espera un poquito, déjame que lo escucho. y son muy fáciles de reciclar. ¿Se ve la película? No, ahí el compañero dice que tiene que compartir toda la pantalla. Es que lo abre, pero se ven 5 videos y como que lo apretó, pero no se abre el que esté. Allá. Pues ahí voy a reproducir eso. ¿Se ve algo ahí? ¿Aló? Hoy, sin embargo, No, profe, producir de envases ¿No se ve implica nada? reducir costes y no, disminuir el uso tiene de que recursos compartir la naturales. pantalla en. Dice, está compartiendo la pantalla, me dice aquí. Claro, pero se queda pegado en la parte que usted. En la carpeta de los videos. Ah, ya.
entonces no me sirve. Es por la configuración de compartir pantalla, profe. Ya. Tendría que dejar de compartir y A ver, veamos. compartir de nuevo. Y compartir de Porque nuevo. A cuando ver. comparte pantalla le salen varias opciones. Bueno, dice que puede compartir todos los participantes. No, pero le coloca compartir pantalla y creo que le sale pantalla ahí, no otro, o solo el video, porque hay veces que se puede compartir o solo el video o solo la Claro presentación, a veces que toda la pantalla. siempre comenzamos. Todos los participantes, veamos, todos los participantes, la puse, todos los participantes, ¿no? Es que eso para que uno comparta, yo por eso estoy mirando, le puso compartir, pero en la pantalla, Exacto. que diga pantalla. Y ahí se ve el video. ¿Ahí se ve? Está pausado, sí. Ya, entonces ahora lo voy a echar a andar. Me dicen al tiro, sí. En consideración Ahí sí. del ambiente. Sí, profe. Mientras que al mismo tiempo se ha de responder a las necesidades de estos mercados en continuo Sí, crecimiento. ahí sí. Aoki Chemical Laboratory es una compañía entre los fabricantes mundiales que está usando su tecnología patentada para crear máquinas que moldean eficientemente los envases de la más alta calidad. Fabricando envases de plástico, Aoki está ayudando al progreso de cultura internacional y apuntando hacia el uso más eficiente de nuestros recursos naturales. Esta es una de nuestras botellas de PET. ¿Me está viendo bien? A primera Fernanda. vista, Sí, profe. todas las botellas de plástico Sí, pueden ¿se ve parecer bien? similares, pero esta en especial Sí. es una botella de Aoki. Ya. Las botellas de Aoki son de mejor calidad y representan la culminación de la tecnología punta con un uso mínimo de recursos. La tecnología de inyección soplado violentado imparte la más alta resistencia de impacto y una excelente hermeticidad en los envases moldeados. Esta tecnología puede producir un rango muy amplio de beneficios, pero también puede ser muy complicado. Desde su fundación hace 30 años, Aoki ha seguido su propio y exclusivo enfoque para el moldeo. El principio básico de la investigación y desarrollo de Aoki ha sido retirar los procesos complicados relacionados con el moldeo y con la simplificación continuada de crear una tecnología que moldea incluso los productos de la más alta precisión. Aoki llama a esta tecnología sistema de moldeo con acondicionamiento térmico directo de la preforma o Direct Heat Con. Es un placer para nosotros presentarles la tecnología Direct Heat Con, desarrollada por Aoki. El aspecto más importante de este sistema es el que permite moldear directamente desde la materia prima hasta el envase acabado sobre una sola máquina. La primera estación de la máquina es el moldeo y acondicionamiento térmico directo de la preforma. La segunda estación de la máquina es la del moldeo por estirado y soplado. La tercera y última estación es la de expulsión del producto.
Esta es la máquina de Aoki, de una sola etapa y de 3 estaciones. Esta es una representación por ordenador del sistema de moldeo Direct Hit-Con. Nosotros ahora vamos a seguir cada proceso con más detalle. Primeramente, el material virgen es introducido en la máquina. El material es calentado y fundido en el cilindro. En el caso del PET, esto ocurre a una temperatura aproximada de 280 grados centígrados. En la primera estación, el material fundido es inyectado en el molde a alta presión para moldear la preforma. El acondicionamiento térmico de la preforma es a través del contacto directo con la pared del molde de inyección, para crear un perfil de temperatura apropiado, que es mantenido a una temperatura óptima para el fácil procesamiento en la próxima estación de estirado-soplado. Este proceso es conocido como acondicionamiento térmico directo. Este es el aspecto más importante de este sistema. La preforma es insertada dentro del molde de soplado, mientras todavía mantiene una correcta distribución de temperatura. La varilla de estirado estira la preforma. Finalmente, el aire comprimido se sopla dentro de la preforma para empujarla contra las paredes del molde de soplado, donde se enfría y se endurece para conformar la botella. Este proceso es conocido como moldeo por estirado-soplado. Debido a que podemos moldear y estirar y soplar preformas con un perfil de temperatura muy preciso, es posible moldear envases con formas especiales de alta precisión o envases con un espesor de pared muy delgado. En la tercera y última estación, los productos acabados son expulsados de la máquina. En comparación con otros sistemas de moldeo, que usan calentadores para recalentar y acondicionar las preformas, que han sido antes enfriadas totalmente, Direct Hit-Con elimina la necesidad del proceso de recalentamiento, usando la energía por calor residual del proceso de moldeo por inyección. Esto permite que el sistema de Aoki moldee botellas con los requisitos de energía térmica mínimos. El eficiente e ininterrumpido sistema de 3 estaciones permite moldear una gran variedad de envases de plástico directamente desde la materia prima. El Direct Hit-Con proporciona múltiples beneficios para el usuario. Uno de ellos es la reducción de los costes de producción. Debido a que la energía térmica del proceso de moldeo de la preforma es reutilizada en el proceso de moldeo por soplado, se obtiene una excepcional eficiencia energética y los costes de energía se pueden reducir drásticamente.
Y debido a que los envases son moldeados directamente de la materia prima sobre una sola máquina, los costes de transporte y almacenamiento de la performance, así como el riesgo de daño, pueden ser evitados. Cuando comparamos el coste de manipulación de la materia prima sola con el coste de manipular el volumen mucho más grande de performance moldeadas desde la materia prima, el ahorro de coste total no solo se limita a los gastos de transporte. En cuanto a los costes del almacén, personal y aire acondicionado para el almacenamiento se incluyen en la ecuación, las reducciones de los costes son enormes cuando solo se transporta materia prima frente al transporte de performance. Un segundo beneficio del Direct Hit Code está en la capacidad para moldear exactamente la forma de envase que usted quiere. El perfil exacto de temperatura de la performance que provee el Direct Hit Code permite el moldeo preciso de muchas formas especiales de envase. Las botellas de boca descentrada permiten el vertido cómodo y son fáciles de manejar. Son perfectamente adecuadas para cualquier número de aplicaciones diferentes. Aoki Direct Hit Code permite el moldeo fácil de este tipo de envases, con precisión, resistencia y espesor de pared uniforme. El moldeo de productos muy ligeros de peso, con resistencia y distribución de pared uniforme es también posible. Con Direct Hit Code también puede soplar el interior del área del cuello, lo que quiere decir que incluso es posible aligerar el peso todavía más. Y un moldeo estable de envases de boca ancha como estos es simple. Como los envases son moldeados directamente de la materia prima, los cambios de color son también más fáciles. Un cambio de color completo tardará solo unos minutos. Un tercer beneficio del Direct Hit Code está en la capacidad de utilizar las características de los plásticos y moldear botellas para una gran diversidad de funciones. Resinas de policarbonato, PC, náftalo de polietileno, P, por ejemplo, tienen la resistencia térmica necesaria para utilizarlos en el biberón. El polipropileno, PP, resiste la evaporación y la absorción de humedad y es perfecto para las aplicaciones de botellas de medicamentos o tarros de crema de cosmética. Y las botellas de PET post-consumo pueden ser trituradas en escamas para el moldeo de productos reciclados. Todo esto sobre máquinas de Aoki. Gracias a su ligereza y resistencia, las botellas de PET y toda clase de otros envases de plástico se han convertido en parte indispensable de nuestra vida cotidiana de este mundo moderno. Y las máquinas de inyección estirado soplado de Aoki están presentes en primera línea en 75 países alrededor del mundo. Los envases moldeados en estas máquinas están estrechamente relacionados con las culturas de otros países en las que son usados, tanto la aplicación, forma, color y el material. Aoki está respondiendo a las necesidades variadas de cada una de estas regiones. En la oficina central de Aoki, en la prefectura de Nagano, en Japón, tenemos una sala especial de exhibición donde los visitantes pueden ver más de 5.000 botellas diferentes moldeadas en las máquinas de Aoki alrededor del mundo. Pero más que solo los envases, estas botellas de muestra son origen de inspiración para nuestras nuevas ideas. Mirando estas botellas, imaginamos a las personas, los lugares, las circunstancias y los usos. También nos ayudarán a pensar en las fábricas donde se producen. お客様のニーズに合った製品設計を心がけています。店頭で自分の設計したところを見ると、やはり嬉しいです。3ステーションのシンプルな中で簡単に操作ができますが、高度な品質に気をつけております。品質が悪いと成型品が傷になったり不良になりますので気をつけております。ここ20数年の培ってきた技術というものが今お客様の評価をいただいております。自社の製品を自信を持ってお客様に提供しております。
En Aoki desarrollamos constantemente nuevas tecnologías que asegurarán que la marca de Aoki siga siendo líder del mundo. Cada producto que sale de la fábrica de Aoki pasa por pruebas minuciosas y de inspección. Aoki está con usted. Estamos aquí para ayudarle y a continuar desarrollando sus nuevos envases. Con este fin, Aoki está involucrado en las interminables batallas de investigación y discusión. So which is your product? Yeah. Always range here, no Yeah. products. This one also? Yeah, it's right here. Venga y hable con Aoki sobre sus planes de desarrollo y producto y sobre su futuro. Juntos podremos encontrar las mejores soluciones para sus necesidades. El proceso de Direct Heat Con, desarrollado por Aoki Technical Laboratory, nació en Sakaki, un pequeño pueblo famoso por su alta tecnología. Ubicado en la prefectura de Nagano, Japón. Desde aquí, Aoki envía máquinas a todos los días a destinos en todo el mundo. Situada solo a 1 hora y media de Tokio, la fábrica de Aoki tiene mucha información para usted sobre su tecnología punta de moldeo de envases de plástico. Tenemos muchas ideas para usted para el futuro. Nunca podemos mostrarle todo lo que deseamos en un solo vídeo, así que, ¿por qué no venir a ver nuestra fábrica y experimentarlo por usted mismo? Estamos seguros de que le abrirá un porvenir para usted, un futuro lleno de potencial en asociación con Aoki. Come along and visit us in Nagano. Direct Heat Con, desarrollado por Aoki. ¿Qué tal les pareció la película? ¿La vieron completa? Bien, profe. ¿Ah? Sí. Se ve completo. Ya. Lo voy a subir al, no sé, lo voy a traspasar a YouTube y a esa la voy a subir para que la tengan como antecedente. Sí, mejor. Ujú. Ya, mira, lo otro que yo quería ver era un asunto ¿cómo se llama? El asunto de las contracciones, que esa parte yo no la vi cuando comenzamos a ver inyección. Entonces quería ver esa materia, el tiempo que nos queda. Es cortito también el tema este, no es mucho. ¿Mm? Aquí, entonces la tengo aquí en... A ver. La tengo aquí. Esta de que está. Está en el tema, en el 2 parece. Está en el 2 parece, aquí está. Aquí está, contracción. Esta parte no la había visto con ustedes, que es importante por la importancia que tiene esto de acá.
Cálculo de contracción. ¿Están viendo la pantalla? Oye, cálculo de Sí, contracción. la presentación. Sí, profe. Ya. Entonces, tal como veíamos ahí en la película, de que, y por el base que yo les mostré, el problema de la contracción. Que uno, tal como le decía yo anteriormente, las tapas las hace una empresa, todo tipo de tapas. Entonces, uno, ¿qué es lo que hace? Para no estar haciendo el molde de las tapas, uno compra la tapa. La compra, no sé, 50.000 unidades, depende de la cantidad de envases que uno va a fabricar. Entonces ya 50.000 unidades, 100.000 unidades, y tiene que hacer 100.000 envases. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ahora el molde uno lo construye, digamos, con el porcentaje de contracción más grande para que justo quede con la medida de la tapa. No tener problemas después que el cuerpo va a quedar más chico que la medida de la tapa. Y por presentación eso va a ser un defecto y no se va a aceptar ¿cuánto se llama? No se va a aceptar la producción. Pero por eso es importante. Importante el asunto de la contracción. Ya, nosotros, para determinar la contracción, bueno, se determina también en base también cuando hay tolerancia. Cuando nosotros necesitamos de que la tapa, por ejemplo, quede con respecto al cuerpo con una cierta medida, entonces tenemos que considerar también la tolerancia. La tolerancia es decir, más o menos 2 décimas, o 0 y menos 2 décimas, o 0 más 2 décimas, entonces ahí tiene que tomar en cuenta las tolerancias. Ustedes, cuando vieron las tolerancias, hablando de una medida máxima y una medida mínima, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Oye, Sí, ya, por ejemplo, un ejemplo. Supongamos que tenemos nosotros una medida 20 más 0,2 milímetros y más 0. 20 y la cota sería 20, medida nominal, más 0,2 y 0. ¿Cuál sería la medida máxima? Si la medida nominal es 20, ¿cuál sería la medida máxima? ¿Se acuerdan de eso? ¿Cuál sería la máxima? ¿Cuál sería la mínima? Medida mínima. ¿Ustedes vieron conmigo, vieron las tolerancias cuando entraron a la carrera o no? Parece que no. no, creo que no, profe. Claro, porque uno cuando ve metrología, ahí ve tolerancia de fabricación. ¿Qué le hizo entonces esa parte? Cuando ustedes hicieron metrología. O sea, no tenía ese nombre, pero creo que fue el profesor Crino. Ayer, ya le hizo eso. Ya. Entonces, bueno, las tolerancias pesan en un margen de error, porque cuando uno dice la medida es 20, puede ser 20 más un poquitito o 20 menos un poquitito. Entonces, ahí no hay una medida exacta. O sea, nunca van a tener una medida justo de 20. Si decimos ya la cota es 20, para hacer 20 exacto. No, pues tiene que haber un margen de error. Entonces puede ser un poquito más, un poquito menos. Por eso existen las tolerancias. O sea, de tal manera de que cuando tiene que encajar un cuerpo en el otro cuerpo, queden, digamos, ajustados según el ajuste que uno les da. Pues si el ajuste es con juego, con interferencia, o sencillamente con un ajuste que puede ser con juego o con interferencia. Entonces, o con apriete, que sería. Entonces, uno ahí tiene que buscar en las tablas de tolerancia cuál sería la medida que tendría que tener la pieza. O sea, como máxima medida, como mínima medida, y para que se produzca el ajuste. Por ejemplo, lo que yo les decía anteriormente, por ejemplo, tengamos nosotros una pieza de 20 más 0,2 y más 0. Entonces significa que la medida máxima sería
la medida nominal 20 más en este caso la tolerancia, sería 0,2. Entonces, si a 20 le sumamos 0,2, la medida máxima sería 20,2. Esa sería la máxima. Y la mínima sería 20. ¿Se entiende eso, no? Oye, Sí, ¿se entiende eso? Que si yo les digo una cota, le digo ya 20 más 0,2 y más 0, la medida máxima sería la medida nominal, que es 20 más la tolerancia, que sería 0,2. O sea, sería 20,2. Y la mínima, como nosotros le vamos a sumar 0, sería la misma medida nominal, 20. ¿Se entiende eso, no? sí, profe. ¿Ah? ¿Se entiende, no es cierto? Sí, Ya, entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Ahora, puede ocurrir en algún caso que se dé la tolerancia no cargada a un lado, sino que sea la medida nominal la mitad de la tolerancia. Por ejemplo, le puedo decir yo, ya, la misma medida, 20 milímetros más menos 0,2. 20 más menos 0,2. O sea, por un lado puede tener de la medida nominal 0,2 más grande y menos 0,2. Entonces, ¿cuánto sería la medida máxima en este caso si está compartida la tolerancia? Oye, si está compartida, ¿cuál sería la máxima en este caso? ¿Cuál sería la medida máxima ahí? ¿Cuál sería? al menos yo no sé, profe. ¿Ah? Al menos yo no sé. Ya, pero la máxima entonces sería sumarle los 0,2. Porque Ya. ve que dice 20 más menos. O sea, por un lado hay que sumarle 0,2 y por el otro lado hay que restarle la medida nominal 0,2. Entonces la máxima sería 20 más 0,2, o sea, sería 20,2. Y por el otro lado, como la tolerancia está compartida, en este caso sería menos 0,2. Entonces, como tenemos 20, le restamos 0,2, sería entonces 19,8. ¿Digo? 19,8. Porque yo a la medida de 20 le resté los 0,2, pues entonces que me quedan 20,8. Entonces, en este caso, la medida mínima sería 19,8 y la máxima en este caso sería 20,2. ¿Me fijas? Entonces, siempre esto está relacionado con la medida máxima y la mínima de las zonas que uno tiene acotadas en un cuerpo X cualquiera. Ahora, esa tolerancia uno la da según el tipo de ajuste que nosotros queremos, y un juego, un aprieto, una interferencia, según sea el caso. ¿Se entiende eso? Sí, ahora sí. Ya, ahora nosotros, como nosotros estuvimos trabajando con ¿cuánto se llama? Con el SolidWorks, resulta que también nosotros podemos acotar las medidas, las podemos acotar con tolerancia, ¿no? Entonces hay una parte ahí del SolidWorks en la cual uno coloca la medida y si la quiere con tolerancia, depende de la tolerancia, si uno la carga para un lado total, o la carga para abajo, o la comparte, depende del caso que uno quiera. Entonces eso es lo que uno lo busca en una tabla de tolerancia. Ahora, puede ocurrir también que la tolerancia, en vez de que haya sobre la medida nominal, sea bajo la medida nominal. Por ejemplo, yo les digo ya, la tolerancia en este caso que sea 20 más 0 y menos 0,2. Entonces, en este caso, la diferencia que hay entre el 0 y el 0,2 está cargada del 0 para abajo. Entonces, en ese caso, la medida máxima sería 20 y la mínima sería 19,8. No puede ocurrir esos tres casos.
O sea, la zona tolerada que esté sobre la medida nominal. El otro caso puede ser, dependiendo, puede ser compartida la tolerancia con la medida nominal, que una parte para arriba, la otra para abajo, y la otra que sea toda hacia abajo. Entonces eso se da en los casos prácticos, cuando tiene que ajustar un eje, tiene que ajustar una cavidad. De eso se trata. ¿Sí? Entonces ahora resulta que nosotros cuando aplicamos las contracciones, aplicamos entonces la medida nominal, o mejor dicho, a la medida mínima o la máxima, le sumamos, si tiene una tolerancia, supónganse, de 2 décimas, uno siempre le suma o le resta un cuarto de la tolerancia. Entonces, si tenemos la tolerancia que es 0,2, un cuarto de la tolerancia sería la cuarta parte de 0,2. Entonces, si tenemos 0,2, la mitad sería 0,1. Y la otra mitad sería 0,05, que esa sería la cuarta medida de la tolerancia. O sea, sería un cuarto de la tolerancia. Sería 0.05. La mitad sería 0.1 y la total sería 0.2. Entonces eso hay que tenerlo presente. Ya, el cálculo dice la contracción del molde para termoplástico. La determinación de las dimensiones de la cavidad y macho en el diseño de un molde por las características del proceso, ya que el material dentro del molde se introduce en estado casi líquido y a presión, y además de contraerse, depende de varios factores y es complejo de controlar. Por lo tanto, la dimensión a determinar dependiendo si define una cavidad o un macho, se le suma o resta un cuarto de la tolerancia, más la contracción. ¿Se fijan? Si define una cavidad, un macho se le suma o resta un cuarto de la tolerancia de fabricación más la contracción. Un cuarto. ¿Se capta más o menos la idea de eso? Oye, esto más o menos es complicado que se lo explique así, pero es la única manera que tengo para explicarse. De forma presencial yo creo que uno tiene más herramientas para explicar, pero en este caso, como lo estamos comunicando en vía online, entonces es complicado explicarlo. Pero les queda claro esto que dice, por lo tanto, la dimensión a determinar dependiendo si define una cavidad o un macho, se le suma o resta un cuarto de la tolerancia de fabricación, más la contracción. Ya, veamos entonces un ejemplo a ver si se entiende mejor. Ya, aquí tenemos la pieza a producir. Es una piececita que, como taponcito, es cilíndrica, donde tiene esta medida de afuera, tiene 26, más 0,2 y más 0. Ahí la tolerancia está cargada sobre la medida nominal, que esa es la nominal. Los 12 no los estoy dando, no los estoy tolerando. Aquí en la parte de abajo, este vaciadito que tiene acá, tiene 18 más 0 menos 0,10. ¿Se fijan? ¿Qué otra medida tenemos? Bueno, tenemos esas dos. Y tenemos esta altura, que es 5 milímetros, esta profundidad, y la tolerancia es más 0,2 y 0. 5, ese sería. Y esta de acá sería, esta altura sería 13 más 0 menos 0,10. Eso está tolerada. Este diámetro de acá, esta altura de acá, este vaciado interno y esta de aquí, esta altura de acá. ¿Listo? Esa es la pieza. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que aquí en este caso, nosotros, la otra tolerancia, las otras dimensiones no están toleradas. Estas son las importantes. Entonces, nosotros en ese caso tenemos que considerar esa
considerar, digamos, esa tolerancia, tengo que considerar. Ahora, el producto que nosotros tenemos acá, que es una pieza de plástico ahí, que tiene esas dimensiones, entonces nosotros tenemos que tener en cuenta aquí que, por ejemplo, esta medida que tenemos acá, ¿qué la conforma en el molde? ¿Una cavidad o un macho? Esta parte de aquí. Se conforma en una cavidad, en un macho o en un macho. Esto de aquí abajito, esta medida, se conforma en una cavidad o en un macho. O sea, ¿quién da esta forma de aquí? ¿La da un macho o la da una cavidad? ¿Quién da esta forma de acá? ¿La da un macho o una cavidad? En este caso, la de arriba. Esta forma, ¿quién la da en el molde? Esta medida de 26. ¿Quién la daría? Oye, imagínense usted. Imagínense ahí. ¿Quién la da para poder definir si es cavidad o es macho? Esto de acá abajo, entonces es posible que esta de acá lo entiendan mejor. Este vaciadito que tenemos aquí en el producto, ¿quién da este vaciado? ¿Lo da una cavidad o lo da un macho? ¿Aló? Pero, ¿Ah? ¿cómo, profe? Esta cavidad que tenemos aquí, la de abajo, esta de aquí, que sería una cavidad en el producto de plástico. Entonces ahora, se supone que esto va a salir de un molde. Entonces ahora, esta forma que tenemos acá, ¿quién la da? ¿La da un macho o la da una cavidad? Esta de aquí. Aquí quede con esa forma. ¿Quién la da? Estoy indecisa, profe, no sé. Un macho tiene que darla. Si aquí necesita un vaciado, si tiene aquí un vaciado, significa que aquí en el molde tiene que ir un macho. Y el macho te define esta forma que tenemos acá. ¿Se fija? Y en el caso de acá arriba, en el caso de arriba, se supone que el molde está acá, la línea de partición va a estar ahí. Por lo tanto, esta forma que tenemos acá la va a dar una cavidad. Po. O sea, lo que es como medida, a ver, ¿cómo le podríamos llamar a esto? Lo que es como medida de, ¿cómo le podríamos dar? De macho en el producto, en el molde sería cavidad. Y lo que es medida como de cavidad, la da un macho. Esto que hace de arriba, ¿quién daría esta medida de acá? ¿La da un macho o la da una cavidad? Esta medida de 12. ¿La da un macho o la da una cavidad? Tiene que imaginarse eso usted ahí. La da una cavidad. ¿Se fijan? La da una cavidad. La medida de 24 la da una cavidad. La medida esta de aquí de 18 la da un macho. ¿Se fijan? Ya, veamos. Ya, ahí está el molde. Ahí está el molde. Entonces ahí está la figura, ¿no? Entonces aquí tenemos la pieza, la misma que teníamos arriba, con su forma. Entonces yo le estaba pidiendo que ustedes me calcularan esta medida que tenemos que darle acá. Esta de ahí, con tolerancia. Esta de acá también. Esta de aquí, bueno, no tenía y a esta medida del macho. Esta de aquí. Entonces ahí pueden observar ustedes que la cavidad, el molde, ahí está la línea de partición, entonces la placa de arriba va a tener la cavidad, a generar esa forma que tenemos ahí. Esto, la parte externa, también va a ser una cavidad. Va a tener, digamos, ese vaciado, va a llegar hasta aquí, lo mismo aquí, a generar, digamos, este perímetro que tenemos acá. Y ahora le colocamos por la parte de abajo un macho, que va a ser, eso va a ser ¿cuánto se llama?
La cabeza del macho, esta medida va a ser la misma de aquí arriba, y el macho va a tener esta forma aquí, po, para que nos quede, digamos, la cavidad. ¿Se fijan? De esa manera tenemos que identificar nosotros y para dar la medida. ¿Alguna pregunta, oye? No, Aquí está, ¿sí? no hay preguntas. Ya, ahora voy a, este mismo cálculo que yo tengo aquí, que yo lo calculé aquí, ya. Entonces yo ahora lo voy a calcular en base a, ¿cómo llegué yo a esta medida? ¿Mm? ¿Cómo llegué a esta medida? Ya, veamos primero el material. ¿De qué material es este? La pieza es de nylon, con 30% de fibra de vidrio. Nylon con 30% de fibra de vidrio. El nylon, ya. Ahí está la contracción. Para ese material, poliamida, nylon 6.6, con 30% de fibra de vidrio, es 0,4 la contracción. Por lo tanto, 0,4 sería 0,4%. Entonces, esto habría que dividirlo por 100. Entonces, como tenemos una coma, tenemos dos lugares para la izquierda, entonces quedaría, la contracción sería 0.004 multiplicado por la medida nominal. Ahí está, ¿no? Ahí está, 0.04 por 26, que sería la medida nominal de esta parte de acá. Ya. Ah, yo le puse aquí, pero está el 26. Ya. 26. Medida nominal. Ya, yo mejor lo voy a calcular de otra manera. Voy a calcular de otra manera para que sea más, tomando en cuenta la medida máxima y la mínima. Aquí no sé cómo. Ya está. Ponerlo. Una de nuestra. Ya, ¿cómo lo hago aquí? Para que ustedes me capten la idea. Ya, ¿cómo lo hago aquí? Para que me capten la idea. Yo lo primero que voy a hacer esta de acá, ¿no? Esa de medida nominal 26. ¿Y la tolerancia cuál era? 26 más 0,2 y 0. 0,2 y 0. Ya. Hago esta medida de acá, la de 26. Tiene medida nominal 26 más 0,2 y más 0. Ya. ¿Cuál sería la medida máxima acá?
oye, en este caso, que tendríamos que dejar la pieza esta, y la cota es 26, la medida nominal. ¿Cuál sería la tolerancia? Más 0,2 y más 0. ¿Cuál sería la máxima? ¿Cuál sería la máxima? ¿Aló? ¿No cachan todavía la cuestión? Fernanda, ¿Cómo, profe? ¿cuál sería la medida máxima ahí? Y yo tengo la cota para esto la tengo acotado como 26 más 0,2 y más 0. La máxima sería, ¿cuánto? Con el 0,2, dice usted. Claro. Sería 26,2. 26,2. Claro. ¿Y la mínima cuál sería? Más 0. 26. El 25,8. No, pues, porque ahí estaría restando. Porque yo te estoy diciendo, Pero es 26 más 0,2 y más 0. esa es la Entonces, máxima. ¿ah? La La máxima es esa. 26,2, pues, y la mínima serían 26, porque le estáis sumando 0. Ah, ya, 26 más 0 es 26. ¿Te fijas? Entonces la mínima sería 26 y la máxima sería 26,2. Entonces, fíjate acá, cuando nosotros tenemos nosotros, digamos, tolerancia para cavidad, en este caso es la cavidad. Entonces nosotros a la mínima medida, entre 26,2 y 26, a la mínima medida le sumamos nosotros un cuarto de la tolerancia. Un cuarto de la tolerancia. Le sumamos nosotros un cuarto de la tolerancia. Entonces, un cuarto de la tolerancia serían 0,2 dividido por 4. Serían 0,05. Y más la contracción. Entonces, esto quedaría. Vamos, hagámoslo aquí. El objeto, esto, de aquí. Objeto. Voy a escribir aquí. Al ladito lo voy a escribir, para que más o menos. Aquí en la suma ahí. Ahí está. Eso. Entonces tendríamos nosotros. Tendríamos aquí. Ya, voy a colocarle medida, cavidad, medida, cavidad. Igual. Sería la medida mínima. O sea, digo, medida, cavidad. Sería la medida mínima, voy a colocar la medida mínima, ya, más un cuarto, más un cuarto, más 1 partido por 4. Multiplicado por la tolerancia. Y la tolerancia en este caso es 0,2. Esa es la tolerancia. 0,2. Y más la contracción. Y la contracción sería, como es 4, es 4, es 4, no es 0,4. Y eso por ciento sería 0,004. O sea, 0,4 digo por 100. Ahí está. Y eso multiplicado por
la medida nominal. El 4% de 26. Ya, y eso me da a mí, voy a colocar aquí abajito, ¿eh? Medida nominal, voy a repetir de nuevo, medida cavidad, la cavidad quedaría igual. La medida nominal, que serían 26. 26 más un cuarto de la tolerancia de 0,2 sería 0,2, digo. También en la pantalla, ¿cierto? Oye, ¿aló? ¿Cómo, profe? ¿Están viendo la pantalla? Sí. Lo que estoy haciendo ya. 26 más un cuarto de 0,2 sería 0,05. Eso sería un cuarto de 0,2. Y más el producto de 0,004 por 26. 0,004 por 26. Igual, eso sería 0,104. Igual, voy a sumarlo ahora todo. Igual, y eso sería 0,104 más 0,05 y más 26, igual. Eso me da a mí 26,154 milímetros. Esa sería la medida de arriba. Esa medida que está aquí sería eso, sumado eso más eso. Y eso me da en total, me daría en total entonces 26,154. Esa sería la medida que yo tendría que darle al... Ya lo voy a actualizar esto de acá, ¿eh? Voy a actualizarlo para pegarlo acá. Ahí lo voy a colocar ahí arriba. Ahí estaría. Pero con lo más arriba. Ahí está. Ahí está. Medida de la cavidad, entonces esa medida sería medida mínima. Siempre cuando hay cavidad uno toma en cuenta la medida mínima. La mínima siempre. En este caso le suma un cuarto de la tolerancia. 0,2. Y más la contracción. Todo eso sería la medida entonces de 26,154. Aquí la cota dice que es 26, pero nosotros esta cota deberíamos dejarla en 26,154. Podría ser 0,15. Más grande. Cosa que cuando nosotros inyectemos el material acá, lo inyectamos, se solidifica, entonces va a quedar esto más chico. Más chico. El producto va a quedar más chico y ahí va a ir con la medida justa, necesaria para, digamos, para que cuando se contraiga el material quede justo con la medida que uno necesita. ¿Se fijan? Entonces, siempre cuando tenemos nosotros cavidad, a la cavidad se toma en cuenta la medida mínima. Y ahora vamos para el macho, que sería el otro caso. Esto va a ser una medida de macho. Está aquí. Está aquí. Esta es medida de macho.
Desde aquí. Ya. Veamos cómo yo estuve. Ya, veamos entonces, ahora voy a explicar la medida del macho, porque la medida del macho es diferente, ¿ah? El macho, entonces dice, ¿cuál es la medida del macho? El macho viene 18 más 18 más 0 menos 0,10. La tolerancia aquí sería una décima. Una décima. Entonces aquí, en este caso, se toma en cuenta para los machos se toma la medida máxima. Para los machos se toma la medida máxima. Y para las cavidades se toma la medida mínima. Entonces la medida máxima para este caso sería igual. Como la tolerancia en este caso es 18 más 0 y menos 0,1, menos 0,1, bien, está bien, 0,1, menos 0,1, entonces, en este caso, en el macho se toma la medida máxima. La medida máxima. En este caso, la medida máxima es 18. Aquí se le resta un cuarto de la tolerancia. Un cuarto de la tolerancia. Se le resta. ¿Se entiende bien este de aquí? Este oye que está aquí al ladito. Lo voy a escribir mejor. Ya, lo voy a escribir mejor para que lo voy a escribir mejor con palabras para que no se le vaya a olvidar. Ahí. Ya, entonces, medida, voy a colocar medida entonces del macho, la medida macho. Medida macho, igual. Medida macho es igual. Es igual a la medida, voy a colocar con palabras, medida máxima. Medida máxima, esa sería la condición, medida del macho, sería medida máxima, menos, fijan, un cuarto de la tolerancia. Un cuarto. En este caso, voy a colocar al tiro con los 0,1. Esa es la tolerancia. Y más, aquí se suma de nuevo la contracción. Más. Se suma la contracción, que sería 0,004 multiplicado por 1. Multiplicado por la medida nominal, que en este caso sería 18. Ya eso daría, voy a escribir con palabra medida macho igual. La medida máxima entonces era como era 18 más 0 y menos 0,2, 0,1, entonces la máxima en este caso sería 18. 18. Menos un cuarto de la tolerancia. Entonces, un cuarto sería 0,01, 0,1 dividido por 4. Sería menos 0,025. Y más la contracción, que sería
0.004 por 18 por la medida nominal. Y eso sería 0.072. Y eso da como resultado 18 menos 0.025, bien, 0.025 más 0.072 igual. Y eso da 18.047. Ya. Actualizamos esto, actualizar. Ya, listo. Voy a activarlo un poco, está muy grande. Ya. No, más chico. Voy a colocar aquí arriba. Ahí. Bueno, aquí me dio. ¿Qué me dio otro número aquí? Ah, pero faltó multiplicar por. Aquí faltó multiplicar por 0,4 multiplicado con 18. ¿Eh? A ver, veamos de nuevo. Aquí hay un error aquí en esta parte. Faltó multiplicarlo por 18. Ya serían 18, medida nominal, menos 0.1 dividido por 4 más 0.004 por 18 igual. Ahí ya, 18.046. Aquí hay un error aquí por si acaso. Hay un pequeño error ahí, ¿eh? Pero ese es el valor, eso que está ahí arriba. Ese es el valor. Entonces significa que el macho, nosotros lo vamos a hacer, el macho va a tener que quedar de 18,047 más grande. ¿Se fijan? Porque la medida máxima del macho, la medida nominal son 18. Pero como nosotros le estamos sumando la contracción, entonces en este caso el macho va a quedar un poquito más grande, 18,047. Se supone cuando esto nosotros inyectemos el material acá y toda la cuestión y despeguemos aquí la pieza, saquemos la pieza y saquemos el macho, cuando esto se contraiga esto de acá, va a quedar con la medida de 18,047 incluida la tolerancia. ¿Se fijan? Entonces, en general, cuando nosotros necesitamos calcular la medida del producto, que es una medida, a ver, podríamos llamar, ¿cómo le podríamos llamar esto? Una medida externa que va a ser generada por una cavidad. A la mínima, se toma la mínima medida y se le suma un cuarto de la tolerancia más la contracción. Y ahora, cuando se trata de un macho, nosotros no tomamos la medida máxima, sino que tomamos la mínima medida, perdón. En la cavidad tomamos la mínima y en el macho tomamos la máxima medida. Y en este caso sería 18 menos la tolerancia, un cuarto de la tolerancia, multiplicado por la contracción.
Y esas serían las medidas que tendríamos que darle nosotros a esta, al macho, y esta medida tendríamos que darle a la cavidad. ¿Se entiende o no? ¿Se entiende o no? Sí, ¿Aló? profe. ¿Ah? Sí, sí. Ya. Ya. Esto es lo que habría que... Aló, voy a salvar esto. Guarda, guarda. Ya. Ahí entonces quedó esta cuestión de las contracciones. Y ahí están las correcciones. Entonces ahora es obvio que yo en la prueba que les voy a tomar yo el próximo, el 2 de agosto, cuando está la tercera prueba, le voy a preguntar un problema de cálculo de contracción. O sea, obviamente le voy a preguntar. O sea, si está tolerada la pesa. Ahora, si es sin tolerancia, ¿no? O sea, tolerancia libre, o sea, no toman en cuenta la tolerancia en ese caso. Igual aquí se toma para la cavidad, se toma la mínima y se le suma la contracción. La mínima se le suma la contracción. Y para el macho se toma la máxima y se le resta y se le suma la contracción. Se le suma la contracción. En ambos casos, sea cavidad o sea macho, en ambos casos se suma la contracción. Pero ahora, si la medida está tolerada, para el caso de cavidad, se suma un cuarto de la tolerancia y para este otro caso se resta la tolerancia. ¿No? Se resta la tolerancia. ¿Ya? Eso sería lo que yo no alcancé el otro día anteriormente ¿cómo se llama? A estudiar esa parte. Que sería el cortito, sí. Está la tabla, está el ejemplo y cómo calcular cómo tomar en cuenta las contracciones. O sea, hay que tomarla en cuenta, hay que calcularla, ¿no? Oye, hay que calcularla. Eso no pueden dejarlo de lado. Y ya está. ¿Alguna pregunta? Ya, nosotros, a ver, vamos a tener, ya vimos, la próxima clase voy a hacer un repaso de lo que vamos a ver, de la prueba, para la prueba. Vamos a hacer un repaso de la parte de refrigeración, vamos a hacer un repaso de la parte de transferencia de calor, lo que vimos, y voy a hacer un repaso de soplado. Bueno, soplado, básicamente hay preguntas generales nomás que hay que hacer, y después cálculo de contracción. Eso sería. Entonces, estaríamos nosotros viendo la próxima semana la última clase ya del semestre y después para la otra semana tendríamos la prueba. Profe, lo que dijo recién es lo que entra a la prueba. ¿Cómo? Lo que dijo recién que vamos a hacer repaso es lo que entra a la prueba. Exacto. En la prueba. O sea, repasar de nuevo algunas cositas que, oye, en la parte de termodinámica, ¿qué cosas están viendo? ¿Tenido clase o no? Lo de transferencia de calor fue el último trabajo que hicimos. ¿Ah, eso del laboratorio? Claro. Pero materia, sí, materia no han visto nada. Sí, pero, o sea, yo no pude anotar mucho la última clase y el profe no subió las grabaciones. Ah, ya. Bueno, a mí No sabría decirle. me interesa nada más lo que yo les pasé. El asunto del calor igual a la masa, multiplicado por el calor específico de la sustancia que usted está usando y por el delta T. Y los ejemplos son casi todos iguales, la fórmula igual se aplica para calcular, por Q igual a la masa por el calor específico por el delta T. Y cuando le colocan el punto arriba es partido por tiempo.
Entonces, tiene que el Q solito es igual al Q punto, que sería por tiempo, multiplicado por el tiempo. Y ahí uno calcula el tiempo o calcula el Q, dependiendo del caso que sea. Eso no va, pues yo no estoy en mayores. Y lo otro prácticamente es puro concepto nomás, porque uno tiene que explicar. ¿Se fijan? Ya. ¿Estamos claros entonces? ¿Ah? Entonces yo haría un pequeño repaso, veríamos a lo mejor algunos ejercicios para que aprendan bien esta cuestión de acá, que es importante para ustedes, en su formación. Ya entonces estaríamos entonces. Ya, lo estaríamos entonces viendo la próxima semana. Ya, profe. Ya, los trabajos ya están revisados, ¿no es cierto? Los diseños. Ya. Ahora, Lo del conjunto, dice usted. claro, Sí, acuérdense que sí está la es nota. es una revisión general nomás, no es la que tiene que ser revisada a fondo. ¿Ah? Después, cuando ustedes hagan su memoria o tengan que entregar un trabajo, tienen que hacerlo según las normas de dibujo. ¿Ah? Porque hay algunos errores que se cometen ahí, que no sé si lo saben o no, pero respecto al diseño, al plano. Pero eso. Así que lo ¿Vio estaríamos el chat, viendo. profe? ¿Ah? Dígame, Ya. dígame nomás. Lo de mi compañera por el chat que dice que no tiene la nota. ¿Quién es ella? Maylin Ah, Pimentel. pero ella envió el trabajo, ¿no? O sea, el No, trabajo espera que responda. o la Dice prueba. que sí. Ah, ya, no, pues, yo tengo que O ver. lo está revisando todavía. No, yo parece que revisé todos los trabajos que me entregaron. No tengo que verlo Claro, en porque ella. ahí ya pone que no tiene la nota. Ya. Cualquier cosa yo se lo comunico a ella. ¿Ah? Porque es Ya, profe. probable que a lo mejor no lo pueda abrir, a lo mejor. Y me lo hayan Quizás. mandado por el SolidWorks y yo el SolidWorks tiene que ser compatible los dos, por el de ella y el mío. Entonces, parece que a alguien le contesté que me lo tenía que reenviar en PDF para poderlo abrir. Ya, y la Diana dice que tampoco tiene nota, que ¿Y no qué? sale en el aula. ¿No sale ella? La Diana. Y Maylin dice que se lo mandó en PDF. Ah, ya. Hasta que se lo vayan a dar al tiro ya. Entonces, me dice, lo primero me dice, ¿quién? Me dice, Diana, Dayana, me dice, ¿qué cosa? Ella, Diana Ponce dice que ella no tiene nota, ya, no tiene otra que cosa. no está en el aula. Ya, el tiro, eso lo voy a ver. ¿Sí? Y Y después, Maylin la niña, la Maylin, también. ella, Y que las dos lo mandaron en PDF. ya, Dios, ya, en PDF. Ya, cualquier cosa yo me comunico con ella, le mando un correo. ¿Ah? Ya, profe. Ya. Eh, bueno, avísense ustedes, pues, alguno que por distintas maneras no me hizo la prueba, en fin, que se comuniquen conmigo, manden un correo. Y pronto, porque yo en la primera semana de agosto prácticamente tengo que tener las notas puestas. Tengo que tener las notas puestas en el, ¿cuánto se llama? En el, ay, perdón. ¿Dónde uno coloca las notas? ¿Cuánto se llama? El SIGA. Tengo que subirlo. Al SIGA. Porque ahí ya salen nuestras vacaciones y parte del segundo semestre. Mm. Ya, pues listo. Quedamos en eso entonces. ¿Mm? Ya, profe. Ya, que estén muy bien. Igual. Y, mm, y Recuerde subir la clase, profe, por favor. allá. Ya, listo.